Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien o con eco? Un poco de eco, ¿no? A ver, voy a ver si lo soluciono. Espérame un segundito. A ver ahí mejor. A ver. Un segundo. Bien. Creo que ahí lo solucioné. ¿Estoy bien? Sí. Bien. Primero y principal, bueno, bienvenidas a todas, bienvenidos a un nuevo webinar de Mujeres Argentinas Emprendedoras. Hace mucho que no hacemos webinars, así que hemos vuelto. Hoy tenemos un webinar de emprendimientos con perspectiva de género, junto con Agustina Ailón, presidenta y cofundadora de Malva Consultora. En este momento le voy a dar la palabra a Agustina Morán, como para que presente un poco a Agustina. A ver, Buenas, sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata este lunes de octubre? Vamos arrancando el mes con la primera propuesta que teníamos para traerles. La verdad que estén bien atentos, es un placer hablar con Agustina. Hemos estado preparando este webinar un montón, con un montón de encuentros previos y realmente da cátedra sobre el tema, así que estén bien prendidos porque es un lujo realmente escucharla. Les cuento un poco el background de Agustina. Agustina es abogada egresada de la UBA, es especialista en temas de igualdad, siempre ha estado interesada en promover y concientizar en cuestiones de igualdad e inclusión. Es cofundadora de Malva Consultora, como recién nos decía Nati, donde trabajan en el asesoramiento jurídico en temas de género, diversidad, igualdad e inclusión. En el periodo 2017-2019 presidió el Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, promoviendo e implementando políticas públicas que contribuyan a la plena igualdad jurídica y social, económica, política y cultural entre los géneros. Además, creó la Fundación Infancia desde su inicio en 2001 hasta el 2017, trabajó con el compromiso de desarrollar programas para que mujeres, niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos encontraran una respuesta desde el asesoramiento, acompañamiento y atención. Y justamente vamos a empezar pasándoles un video, poniendo el foco sobre los niños y niñas y desde cuándo este tema tan interesante de estereotipos y perspectiva de género empieza a entrar en nuestras cabezas. Así que Nati, si podés darle play, y después Agus es todo tuyo. This afternoon we're going to draw people doing different jobs, and the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. We're doing the firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? Try my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than my kids' one. Got him. Bien.
Perfecto, ahí se escuchó y se vio el video, ¿no? Perfecto. ¿Agus? Bueno, primero buenas tardes a todas, a todos, porque veo que hay todos también, me pone muy contenta que esto de perspectiva de género se entienda entre todas y todos. Y un poco empezaba con este video que pusiste, Agustina, pensando, me hizo acordar mucho, cuando vos contabas recién del tema de cuando trabajaba en Fundación Infancia durante varios años. Yo empecé a trabajar en temas de género hace mucho tiempo, 20 años más o menos, 15, 20 años, y cuando empezamos con la fundación lo que hacíamos era, más allá de trabajar con los chicos, empezábamos a trabajar el tema de género, que no estaba tan instalado en charlas con mujeres, y hacíamos talleres en los cuales una de las experiencias que hacíamos, y que me hizo acordar mucho esto, es en qué momento, en una parte de la charla decíamos, ¿en qué momento sentiste que eras mujer? ¿O en qué momento sentiste que había una diferencia entre ser mujer y ser varón? Esto pasaba siempre cuando eran chicos, generalmente tenían recuerdos de cuando eran chicos y a mí me tocaba poner la mesa mientras mi hermano iba a jugar la pelota, muchas de las cuestiones que tienen que ver con juegos o actividades de la casa. Pero cuando empezaron a ser más grandes y decíamos, bueno, ¿y esto cómo impactó en vos, ya mayor? Y lo que decían estaba muy referido a lo que ellas habían querido ser y no podían. Cuando veía esto de bombera, yo me acuerdo que había una mujer que se había preparado toda su vida para ser bombera y cuando quiso hacerlo no existía ser bombera. O sea, no pudo hacerlo porque no existía. Y trabajábamos mucho entonces el tema de dónde está la diferencia, digamos, ¿por qué yo no puedo hacer lo que quiero si esto está puesto en que porque nací varón o mujer, o porque realmente no tengo la capacidad? Y entonces siempre terminaba con el tema de yo hubiera querido, me hubiera gustado, y ninguna decía no pude serlo porque no tenía la capacidad, incluso ni siquiera porque no tuviera el recurso, sino que las veces que se habían cortado sus caminos tenían que ver con esto, a veces incluso en la educación, digamos, querían estudiar algo y el padre le decía, no, bueno, eso no es una profesión para mujeres, o en una familia, por ahí alguno tenía que estudiar y había que elegir y elegían por el varón. Entonces eran todas cuestiones que a veces cuando los vemos hoy, y esto también se inserta en todo lo que vamos a hablar hoy de emprendimientos, cómo ver esto desde dónde viene, cuál es la raíz de la elección muchas veces. Debo decir que en este tiempo se ha avanzado muchísimo, que estas cuestiones que yo veía, y además no era solo verlo, era la angustia y el impacto que había tenido esa situación en esa persona, que para adelante no había podido hacer lo que quería, y entonces también muchas veces se sentía como restringida en qué era lo que podía elegir. Y también con mucha frustración, y eso no era solamente el momento en que vos elegís qué es lo que querés hacer, eso te acompaña, porque si vos te preparaste o pensás que sos buena para algo, y no podés hacerlo solamente por la condición del sexo con el que naciste, la verdad que te limita muchísimo. Entonces estas cuestiones se hablaban, hoy estamos mucho más acostumbrados, y pasaron 15 años mucho más acostumbrados a ver mujeres en profesiones en las cuales no estábamos acostumbrados, en trabajar estos temas de género, y también ver por qué no se podía, ¿no? ¿Cuál era la razón por la cual una mujer no podía ser bombera? ¿Cuál es la razón que se da hoy para que una mujer no pueda hacer algún tipo de actividad en la construcción, o en la minería, o en distintas industrias que antes eran impensadas? Y me parece que es importante empezar a ver, en realidad, esa raíz, y sobre todo, y me encanta el video, todo esto viene de cuando somos chicos, digamos, empezar a ver desde ese lugar cómo nos vamos formando, no solo por los incentivos, también por lo que vamos viendo. Ahí muchos de los chicos se imaginaban varones, porque la profesión supuestamente aludía a algo que se asimilaba a un rol masculino. Me acuerdo una vez una chica que le decía a la abuela que ella quería ser piloto de avión, y la abuela le dijo, ah, bárbaro, querés ser azafata. O sea, había situaciones en las cuales era impensado que se pudiera estar en un lugar. Estas cuestiones también impactan a la hora de elegir en qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. Todavía, digamos, sigue impactando, y es un poco el trabajo que hacemos de pensar qué es lo que queremos hacer y qué es lo que nos limita, y también qué limitaciones sociales se siguen dando y que seguimos viendo, como para poder desarrollarnos en lo que nos gusta hacer, sin pensar la condición sexual el sexo con el que hayamos nacido, ¿no? Perfecto. ¿Cómo? No, la verdad que lo pensaba, y dos cosas. Primero tomando
tomando una conversación personal que tuve en los últimos días en el ámbito de mi familia, y me decían, bueno, a veces es un tema de fuerza, de físico. Quiero que me cuentes un poco de eso, porque ahí donde yo hasta me paralizo es verdad, pienso, y ahí donde digo, ¿es verdad o es que no sé responder? Entonces te dejo esta pregunta para hacerte, para que nos cuentes, y además preguntarte cómo se traduce esto en los emprendimientos, en los proyectos. ¿Nos ves más asociadas a rubros determinados, y ves que, por ejemplo, el famoso rubro STEM o STEAM en inglés, le huimos? ¿Cómo están los porcentajes ahí y cómo está nuestra presencia, ¿no? Sobre todo. Mira, primero, la primera pregunta era el tema de fuerza física. De fuerza. Bueno, ¿qué mujer comparada con qué varón tiene más fuerza, no? Y puede ser que haya una situación de que el varón de alguna manera hormonalmente o físicamente tenga más fuerza que una mujer. Ahora, yo lo que veo en esas situaciones, por ejemplo, ha avanzado un montón la tecnología. Tal vez había algunos trabajos de fuerza que hoy, una automotriz, por ahí haya que manejar una máquina, no levantar algo. Entonces, ¿qué situación tiene que ver si todavía seguimos pensando de ese modo? Y en esto me acuerdo, hace 2 años me habían contado de un proyecto, que en el Partido de la Costa había todo un grupo de mujeres que se dedicaban a la construcción. ¿En qué parte? Colocaban los azulejos, ¿no? O los cerámicos. Y la verdad que lo que había pasado es que habían descubierto que las mujeres eran mucho más prolijas, que no faltaban nunca, que estaban presentes. Entonces también había otro tipo de cuestiones donde pensamos, bueno, construcción no. Bueno, pero ¿qué de la construcción? No, minería no. Bueno, pero ¿qué parte no? Entonces también pensar, y en esto es un trabajo continuo, de qué nos estamos llevando, de que estamos acostumbrados a que esas cosas sucedan de una determinada manera, y que otras cosas, en realidad, hay una situación real. O sea, a ver, yo quiero dedicarme a hacer perfumes, y tengo un problema de olfato, y bueno, hay una realidad objetiva que no me lo permite, pero fuera de esas situaciones, el tema del límite, y es con lo que trabajo continuamente, porque además me da mucha bronca, el tema de la elección, porque seas mujer o porque seas varón. Bueno, debe haber algo más que me justifique por qué puedo o no puedo hacer algo. En estas cuestiones, me parece que también, un poco relacionado a esto, lo que vamos viendo es, por ejemplo, estas cosas cómo se reproducen en la elección o de profesiones o de trabajo, ¿no? Entonces, hoy leía que Fundación Ceres hizo una investigación en la cual 8 de cada 10 personas que se reciben son mujeres en el ámbito de la educación y de la salud, pero en la parte de la ingeniería y en la parte de la construcción, 1 de cada 10. Entonces, se siguen estas cuestiones de seguir viéndonos en determinados lugares. También no es cómo vamos desarrollándonos, sino que nos vamos desarrollando en distintas actividades. Con lo que vos me decías de las STEAM, que ahora están muy puestas, primero, porque es importante, porque la verdad que va a tener una salida laboral y una visión absolutamente para lo que se viene, son profesiones sumamente importantes. Entonces también es interesante poder desarrollarse en esos ámbitos. Pero además para mí tiene mucho que ver con el incentivo que se dé todavía, primero de ver mujeres desarrollándose y que tengan una idea de que a una chica, como veíamos recién en el video, que alguien se pueda proyectar o se puede imaginar ahí, pero también es cómo te incentivan. Esta situación no es genéticamente las mujeres somos peores para matemática que los varones, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones también tienen mucho que ver con qué incentivo, cómo lo aprendimos. Y en este sentido hay una situación, por ejemplo, que yo veo que tiene que ver específicamente con la parte de emprendimientos, y que creo que debería estar en la escuela, que es todo el tema de la educación financiera. Es una situación que hace una diferencia enorme entre tener un conocimiento de lo financiero para un emprendimiento, por chico que sea, entender, incluso desde lo personal, en tema de finanzas personales, entender, y todo esto se da por hecho durante mucho tiempo. El rol de la mujer era el rol reproductivo, el del hombre era el productivo, y en este productivo, bueno, esa parte iba como más asociada al conocimiento de el tema de las finanzas. Hoy es necesario conocerlo, es necesario, eso sí te hace una diferencia, y por eso me parece que es importante que empiece a ser un tema o una formación que tiene que darse de educación para hombres, para varones y para mujeres,
y que tiene que estar desde el principio. Hoy todavía nos cuesta más y además es como, bueno, entonces se lo digo, no sé, o le digo a mi marido, o le digo a un amigo, o contrato a otra persona, y es fundamental, sobre todo hoy que hablamos del tema de emprendimientos, entenderlo. Después si alguien quiere, si le queremos decir, bueno, yo la verdad que lo entiendo, pero no es lo que más me gusta, no me quiero dedicar, pero yo creo que esto sí hace una diferencia muy grande, o sea, es una de las cosas que también hacen una diferencia grande respecto de cómo encaramos un emprendimiento, ¿no? O un negocio, o lo que fuere. No, lo que reflexiono cuando te escucho y recapitulando las entrevistas que venimos teniendo con las emprendedoras semanalmente, creo que está entre nosotras María Rodríguez es electricista, estuvo charlando con nosotras la semana pasada, tiene una historia emprendedora fabulosa, de hecho es uno de los rubros que justamente podríamos definir como los que caracterizabas vos recién. Ella debe tener tareas de fuerza en su haber, tareas de escalarse, tareas de riesgo incluso, y ahí está desarrollándolas. Con mucho éxito, y ella es la primera en graduarse como electricista al instituto en el que fue, con lo cual es pionera también en eso. Pero mi pregunta, porque en la charla con María, ella fue la primera emprendedora de todas las que venimos charlando acá en Mujeres Argentinas Emprendedoras, que dijo, estoy haciendo un curso para aprender Excel y para saber cómo tratar mis números. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde hay un tema de exclusión nuestra? Donde yo digo, che, no, esto no lo voy a hacer, o no me voy a anotar en tal carrera, o no me voy a anotar en tal rubro. ¿Hasta dónde es el tema de me excluyo y no me quiero meter porque no me gusta a mí, o porque crecí escuchando que no me gustaba? ¿Cómo es que...? Bueno, hay un poco de las dos cosas. A mí me gusta, tengo una formación que va con lo humano. Me costaría, ahora, también, y en esto, yo hoy estoy emprendiendo, ¿no? Después de haber tenido otro tipo de trabajos, hoy dije, bueno, hoy voy a emprender, y estoy con una consultora, que además, como muchas, no sé si estarán, pero nos agarró el COVID, y las que estaban empezando tuvieron que repensarse, y las que estaban en el medio también tuvieron que repensarse, pero en todo esto también, uno generalmente le gusta para lo que tiene capacidad, generalmente tiene una facilidad para lo que elige, entonces en una parte es una realidad, por otro lado hay que ver que hay algunas cuestiones que también son importantes saber o conocer, más allá de que uno no se dedique, como el tema de finanzas, por ejemplo, a lo que es un emprendimiento, porque aunque sea hay que tomar una directiva, hay que tomar una decisión, y el no conocimiento te da una desventaja enorme, y lo que yo veo, porque yo empecé mi curso de finanzas ahora, o sea, emprender, no hay edad para emprender, ni para aprender tampoco, y cuando empecé, primero, que me pareció más atractivo de lo que yo pensaba, digamos, cuando uno lo empieza a ver para algo suyo, digamos, digo, ¿y esto cómo me refleja en lo que quiero hacer? La verdad que me incentivó bastante. Pero también hay otra cosa que es muy positiva hoy, y que todas estas cosas no requieren, debido a lo que son las redes, y debido a la cantidad de información que hay, no es necesario tampoco tener un recurso. Antes decíamos, bueno, voy a tener que ¿cuánto me va a salir? Y la verdad es que yo veo hasta algunas personas que dan o capacitaciones gratuitas, o sea, uno se mete a ver sobre el tema en Instagram, o estos webinars que está viendo, o sea, no es una excusa la formación, el encontrar un lugar de formación. Sí me parece que es importante, y en esto también, generalmente las mujeres lo leí hace un tiempo, hace 2 años, cuando tenía una charla de emprendedoras, leí una frase que me pareció que me quedó como repensando, y es, las mujeres empiezan por necesidad, los varones eligen. O sea, los varones se plantan en, yo voy a hacer un negocio. Y las mujeres muchas veces empezamos, bueno, voy a ver si puedo hacer una ayuda al hogar, si me puedo desarrollar con esto. La verdad que la cabeza de los dos debería ser un pensamiento, y sobre todo para las mujeres, de pensarse como empresarias. No importa si es arrancar haciendo, no sé, repostería, o pensando en algo, tener una fábrica de carteras, no lo sé. Digo, ya hay que proponerse de esa manera, porque estas cosas de decir, bueno, ¿cómo me voy a parar?, también tienen que ver con cuánto conozco yo de lo financiero, tengo un plan o tengo un proyecto, me pienso, y además pensarse en grande. Esto también nos cuesta, hay que soñarse en grande, siendo realistas, ¿no? Pero, ¿por qué no puedo soñar a dónde me gustaría llegar, y eso, hacer un camino respecto de eso, que no vaya a ser solamente, bueno, yo llego acá y me quedo?
empezar a ver nuestras redes de contactos, con quién podría hablar. El otro día, cuando yo estaba empezando con mi emprendimiento, estuve con y estas cosas también, hablarlos con varones y hablarlos con mujeres, hablar con gente que esté haciendo lo mismo que nosotros y con gente que haya avanzado en lo que nosotros queremos hacer. El tema del tiempo también es fundamental. Entonces, todas las equivocaciones que tengamos va a ser un factor hasta de impacto económico. Entonces, ir viendo esto a dónde quiero llegar, quién lo está haciendo, cómo lo están haciendo, cuál es mi idea, cuál sería mi diferencial. Empezar a plantearse todas esas cosas y después animarse a esto, a ser proactivas, a contarlos, a ir a decirle. Hay una cosa que tenemos por ahí que no pasa solo en los emprendimientos, y esta cosa que lo veía. El año pasado estaba liderando un proyecto del BID que se llama Mujeres Líderes en la Administración Pública. Y hablaba de la formación que se iban haciendo para mejorar, para competir con otros líderes varones. Y una de las cosas que faltaba era el animarse a decir, por ejemplo, en el medio de la charla, digo, bueno, ¿quiénes de ustedes quieren ser intendentas? Levantaron la mano algunas, y les digo, bueno, ¿y ustedes lo dijeron? Porque también hay una cosa como de esperar que uno lo descubra, ¿no? Y decir, bueno, no, hay que ir, hay que decirlo, no nos van a descubrir. Si uno quiere hacer las cosas bien y uno empieza a decir, bueno, yo voy a estudiar, o voy a ver, o voy a tratar de entender en la parte financiera, por ejemplo, de la empresa, o hacer un proyecto. Si yo después quiero buscar un sponsor, un inversor, no te van a decir, bueno, porque sos mujer te tengo más. Hay una parte que también es cierto, que no vamos a estar en una misma vara, de decir, bueno, y además porque yo creo que nadie querría, yo no quiero que me elijan o que les dé pena que porque soy mujer vean en mí, y la verdad que en la parte de negocios es más difícil también que exista esta mirada, ¿no? Es un poco más dura, pero también es cierto que uno tiene que tomar ese riesgo y también ponerse de alguna manera a la altura de esas circunstancias de decir, bueno, si vamos a competir y va a haber una competencia general respecto de mi producto para ver si es mejor, bueno, me voy a esforzar para estar, digamos, para ver que ese producto sea, o ese servicio, sea el mejor. Y en esa parte sí, digo, no está puesto en va a ser mejor o va a ser peor porque sea mujer o varón, pero a veces nos cuesta un poco más esta idea de pensarlo en grande, planificarlo, tener la idea financiera, ir y hablar de estos temas, pedir plata, ir y decirle el valor que tiene lo que están haciendo. Me parece que son todas cosas que a veces nos cuesta un poco. No tenemos tanto ejercicio. Coincido, y de hecho tomando obviamente la experiencia que voy y los testimonios, los reúno de las charlas que vengo teniendo con las emprendedoras, y hay una pregunta que yo les hago muy habitualmente y es cómo se ven en 5 años. Y la verdad que tengo que volver a nombrar a María, y no por repetitiva, pero María fue una de las pocas, si no la única, que me dijo me veo con una constructora, o sea, con algo realmente muy ambicioso, y se llevó una gran felicitación de parte de todas las que lo escuchaban, porque en general lo que oigo es, me veo igual, que a decir verdad es válido verse igual, porque digamos, no todos queremos crecer y ser ambiciosos, pero mi preocupación y mi reflexión viene ¿es una casualidad que muchas nos veamos igual, o hay algo en el temor de escalar el negocio? Y cuando uno ve los números de mujeres emprendedoras, digamos, son alentadores, hay mujeres que emprenden. El problema está en la escalabilidad de los negocios, ¿no? Y se traduce cuando vemos los unicornios, ya en alguna mirada muy ambiciosa de mi parte. Pero digo, los unicornios están de manos de hombres. Entonces, ¿qué nos está pasando que cuando se trata de convertirme en constructora o ampliarme a nivel de franquicias, sucursales o demás, no lo hacemos, ¿no? Primero, no quiero que se saque ese tema de ambicioso, porque me parece que soñar o querer llegar a algún lugar ya de por sí, o sea, no es una mala señal querer ser ambiciosa, aún, y yo no digo que alguien quiera quedarse en esa situación, pero es muy difícil que si a vos te gusta algo y te va bien, de alguna manera no quieras de alguna manera crecer. También es cierto que hay otros factores en esas situaciones, y es que me parece que es mucho, para la mujer por lo menos, es mucho más fácil emprender que crecer. Digamos, para emprender hay una parte, y hay muchas mujeres emprendiendo, pero cuando llega el momento de la escalabilidad, y parte de esto también tiene que ver con la parte financiera, pero no que uno conozca, sino con los créditos, con los riesgos que toman las mujeres, o sea, tiene una cuestión que a veces lo hemos visto, a veces es más difícil, las garantías que piden, la plata que le quieren otorgar. O sea, me acuerdo que el año pasado nos decía una mujer que había empezado como con una huerta,
¿no? En Bolívar era. Había empezado una huerta. Bueno, la huerta empezó a crecer, entonces dijo, bueno, empezó a vender, bueno, una vez por semana, empezó a vender 2 veces por semana. En un momento, tenía toda la semana que vendía en la feria una cantidad de verduras, y dijo, cuando yo quise pasar a tener mejores máquinas, por ejemplo, o tener la estructura que necesitaba, no había ningún tipo de financiación para lo que yo estaba pidiendo. Entonces, a veces, y digo, es mucho más difícil el crecimiento, pero en todas estas cosas también uno lo tiene que ir planificando, lo tiene que ir viendo, dónde está ese cuello de botella, y es otra vez, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo puedo ver? ¿O quién pasó por esas situaciones para ayudarme? Y en esa parte me parece que a veces, por eso yo la felicito a María por lo que eligió y porque piense así, porque en realidad tampoco sabemos si nos va a pasar, digamos, pero en mi experiencia, así como nos cuesta un poco decir lo buenas que somos, o sea, que podemos hacer algo y ponernos con la misma asertividad muchas veces porque ponemos nuestra vara muy alta, también es cierto que yo he visto a las mujeres mover montañas. Situaciones que yo decía, pero de ninguna manera esto se va a poder, es como, tenían una idea y la idea iba para adelante, y vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, no escuché, y te digo un ejemplo, no escuché cuando iba y hablaba con mujeres en algunos barrios que tenían necesidades, y veías que ella misma tenía necesidades, y decía, bueno, yo voy a poner un comedor, pero ¿y cómo vas a empezar? ¿Y cómo si? Decía, La perdimos, yo voy a ¿no? empezar porque los chicos... ¿Se escucha? Se escucha bien, ¿eh? ¿Estás? A ver. Se me congelaron todos. A ver, no sé si soy yo. No sé si es un tema mío o es Hola. un tema de Agustina. Ay. Estoy. Parece que tuvimos algún problema de conexión, ¿no? Sí, es como que se cerró la sesión y se volvió a abrir. Se me Eso- congelaron todas. Sí, y a mí también lo mismo. Así que bueno, te estábamos escuchando, Agus, en el ejemplo, por lo menos ahí se me cortó a mí, en el del barrio carenciado que comentabas recién. Cuando le preguntaba a las mujeres estas situaciones, cuando le preguntaba a la mujer, bueno, ¿cómo se le ocurría empezar con un comedor? La respuesta siempre era porque los chicos tienen hambre, no había otra situación. O sea, y yo decía, qué bárbaro, porque yo me podría pensar si tengo los recursos, si no están los recursos, si está el... Hay veces que en esas situaciones yo veo que las mujeres tienen una capacidad de decir, bueno, tienen esa idea y la llevan adelante, y a veces hasta con inconsciencia decís, qué bárbaro, si me hubiera parado a repensarlo mucho, tal vez no lo hacía y no me animaba. Entonces, en estas cosas le tengo, pero absoluta admiración a las cosas que he visto de lo que pueden transformar, de lo que pueden avanzar. Ahora, después cuando querés poner eso en valor, nos cuesta un montón poner ese valor, nos cuesta a nosotras, nos cuesta a nosotras con nosotras mismas, digamos, de mujeres con mujeres también, y tenemos la vara muy alta, y también esta situación de qué pasa cuando mucho miedo de equivocarnos, de cómo será visto equivocarnos. Y en esas cosas me parece que es un recorrido a hacer, pero sobre todo me parece muy importante, por ejemplo, personas como María que van abriendo estas cabezas a decir, esto se puede, ¿por qué no se podría hacer? Y demuestran, no solo desde la intención, sino de los hechos, que no hay una limitación para dedicarse a algunos temas, ¿no? La verdad que está bueno esto que traducís en algo como que nos caracteriza en general a las mujeres, por supuesto que hay excepciones, en este temor a reconocernos buenas en algo, ¿no? Yo la vez pasada charlaba con una emprendedora y le pregunté cómo ves este temor a veces generalizado de atribuirle el éxito de las cosas buenas que nos suceden en los negocios a factores externos, ¿no? Lo charlábamos la vez pasada, voy a poner el ejemplo, está en la entrevista en el Instagram de Mae con Agustina Lynch. Ella ha escrito un bestseller, es abogada, ha escrito un bestseller
infantil, y ella misma decía, para mí fue una casualidad. Y yo le decía, tenés un bestseller, no podemos hablar de casualidad cuando tenés un bestseller, o sea, digamos, es tu talento a la hora de escribir, y bueno, son factores que, digamos, sos buena. Y después me decía, llené Jenny el Ateneo y con chicos leyéndolo, y pensé que era otra casualidad. Y así me fue pasando con varias. Pero de repente me encontré con una que me dijo, bueno, en realidad se trata de mujeres que tienen miedo, ¿no? Y ahí como, poco te hago la pregunta a vos, me asusté en que hablamos de mujeres que tienen miedo, o en algo general de, bueno, en realidad a todas nos cuesta reconocernos como talentosas en algún punto, y eso se traduce a veces en no querer avanzar un poco más allá nuestros negocios, ¿no? Y más allá de siempre remarcar que cobarde es aquel que enfrenta, ¿no? las cuestiones que nos acomplejizan muchas veces, ¿no? Eso está bueno decirlo también. Bueno, un poco es lo que veníamos hablando, ¿surge de casualidad? No. O sea, las mismas características, y esto también tiene que ver con lo que nos enseñan de chicos, las características que son las adecuadas para la mujer, o las que eran las adecuadas para la mujer, lo que era esperable, que sean amables, que sean más simpáticas, o que sean más mediadoras. Estas situaciones, cuando se confrontan, o que no sean ambiciosas, esto que a vos te costaba decir, pero que seamos ambiciosas. Ahora, a nadie le costaría decir que un hombre es ambicioso, y no lo tomaríamos a mal, porque no es una, digamos, depende cuál sería, pero ser ambicioso porque querés llegar a un lugar, o destacarte, o que te vaya bien en un trabajo, o querer crecer, la verdad que no. Las mujeres tenemos esta situación un poco, también creo que es esto de cuando estamos abriendo en distintos lugares, es tanta la presión para demostrar, es como que sentimos que, bueno, ahora que nos van a dar la oportunidad, hagámoslo bien para que se den cuenta que, digamos, hay un atrás de pensamiento que va cambiando mucho además, y por ejemplo, generaciones más jóvenes, que hoy tienen las cosas como mucho más, como que tienen bastante menos prejuicios, que no es tan fuerte esta educación que se ha tenido en algún momento con estos roles, con lo que era esperable, nos falta por ahí ir sacándolo, pero los jóvenes lo van teniendo, pero no es que no viene de la nada, digamos, no es que en general las mujeres son de esa manera, sino porque generalmente durante mucho tiempo, durante siglos, no era el lugar esperable para la mujer. Digamos, estas situaciones de, bueno, yo quiero, cuando una mujer dice, bueno, yo quiero llegar no sé, hoy no se da porque además, cuando alguien decía, no sé, quiero llegar a presidenta, o quiero llegar a ser la CEO de una empresa, bueno, estas cosas se empiezan a dar, y empiezan a naturalizarse, durante mucho tiempo eso no estuvo. Entonces pensarlo de alguna manera era como decir, bueno, puedo decir esto. Por supuesto que cada mujer es distinta, pero lo que estamos hablando es en situaciones promedio, y que no vienen de casualidad, vienen de un tema de educación, viene un tema de dónde estaba la mujer y hacia dónde está yendo, ¿no? ¿Cómo desemboca todo esto en la necesidad que tenemos de generar alianzas y lugares de redes de mujeres constantemente? O sea, eso cuando lo veo en hombres, no veo que tengan tantos lugares como nosotras de juntémonos a conversar determinados tópicos, debatamos sobre esto. ¿Qué nos pasa en esa necesidad de conectarnos entre nosotras? ¿De dónde viene? Primero que creo que es una situación de empatía, de entender, o sea, es muy difícil que alguien entienda lo que a vos te pasa si no lo pasaste, digamos, a veces hasta, lo hablo con amigos, ¿no? Vos cómo te sentirías de tener miedo en la calle, o sea, hay cosas que, tener miedo en la calle a la noche, y no lo sienten igual, claramente no hay una misma situación, una misma sensación. Entonces me parece que por un lado este tema de la empatía, de entender, y me pasa, yo he tenido la posibilidad, la oportunidad, y para mí ha sido un placer, de tal vez por la forma, por los temas en los que he trabajado, la verdad que todos los temas que he trabajado en general han sido con mayoría de mujeres en el trabajo. Y también esta situación de poder entendernos en lo que nos costó llegar a algún lugar, la preocupación porque tenés el acto del colegio y no pudiste estar, el pedido porque acabás de tener un bebé y estás en una situación en la que estás muy sensible, o te pasó algo y te pone muy sensible, y poder exteriorizar esa sensibilidad y decir, bueno, que no me tomen esto como que es una debilidad para el trabajo. Me parece que en estas cuestiones te vas haciendo empatía, se hace una sinergia muy, la verdad que en charlas de mujeres o en redes de mujeres se da una sinergia por este tema, porque nos entendemos, porque nos pasó en algún momento, porque alguien que cuenta algo no le parece algo lejano o algo raro. Ah, sí, a mí me pasó, o le pasó a alguien, o puedo sentir lo que te está pasando. Ahora, yo
promuevo y antes trabajo muchísimo y tengo muchas redes de mujeres. Ahora, hay que incluir a los varones, porque hay que incluir la otra mirada, hay que entender qué es lo que no se está viendo, hay que ver cómo nos están viendo también. Me acuerdo del año pasado, que una persona que estaba a cargo de un banco me decía, por ejemplo, y uno tiene que, o sea, está bueno para aprender esas cosas. Me dice, mira, yo en el banco quise promover varias mujeres, y una de las cosas que me di cuenta que les costaba, yo las cambiaba de lugar, o sea, las cambiaba de puesto, ¿no? Y no quería mover, o sea, estaban acostumbradas a que si estaban en, no sé, hacían una de las partes, no sé, hacían la parte comercial y no querían ir a finanzas, o sea, hacían finanzas, y yo les explicaba que tener ir pudiendo como aprender de distintas materias o de distintas áreas, en realidad las fortalecía, las hacía crecer en lo que estaban haciendo. Ahora, tenía una tendencia a, bueno, en este lugar como que estaba más cómodo, lo conocía. Estas cosas también hay que escucharlas, porque por ahí nada, aunque no fueran nada que ver, aunque dijera, no, la verdad es una apreciación que le pareció, es decir, bueno, ¿por qué nos están mirando de esta manera? También cómo se ve del otro lado, y también poder transmitir, porque finalmente todavía, quienes hoy si tenemos que buscar o un inversor o un sponsor, generalmente hay todavía varones en esos lugares. Entonces, entender y hablar en el mismo idioma, o entender cuáles son las necesidades, qué es lo que están viendo, también me parece que es parte de entender el negocio que tengamos. ¿Te parece que tiene que ver con... Me estoy escuchando en eco, ¿puede ser? Ahí, a ver, no. Ahí está. Que tiene que ver con dignificar a veces las tareas domésticas. Te lo pregunto vos si lo ves de esta manera, porque todavía hay a veces una mirada sobre como si las tareas domésticas no fueran tan importantes como otras, y como una mirada sobre si una tarea doméstica realizada por un hombre, a veces somos nosotras mismas las que miramos raro a ese hombre que va a buscar al chico al colegio o que realiza una tarea determinada del hogar, digamos. ¿Te parece que las organizaciones también deberían apoyar a los varones en tener más flexibilidad para equilibrar su vida laboral y personal? Me parece que, bueno, todo el tema de cuidado, que hoy se está mirando mucho, y que tiene razón, durante mucho tiempo, muchos años, primero era como una potestad de las mujeres, ¿no? Era lo que le tocaba a la mujer. Por otro lado, estaba invisibilizado. ¿Cuánto tiempo era la tarea? No era trabajo. ¿Cuánto tiempo era la tarea en el hogar? Yo lo que veo con estas cuestiones es, ahora por ejemplo, el tema de, en este momento, el tema del COVID, bueno, hizo que todos estemos adentro de la casa. Con lo cual, más allá de que se estuviera hablando, dije, bueno, ahora van a ver todo lo que hay que hacer. Porque muchas veces se van a trabajar y no ven la parte que no se ve de los chicos, de la cocina, de cuánto lleva todo ese tiempo. La realidad es que eso, de alguna manera, bueno, se vio o se está viendo, porque estamos todos en las casas, sin embargo, depende de qué casa, y en la mayoría no ha cambiado esta situación que se llama corresponsabilidad. Entender que no es mi basura. Te saco la basura, no es mía. Te pongo la mesa, no, bueno, es para todos. O sea, estas cosas, hasta en el lenguaje que estamos acostumbradas a hacer, ¿te ayudo en algo? O sea, nos ayudamos entre todos. Y en mi casa no hay esta situación, quiero que, más allá de trabajar y todo esto, yo salgo corriendo a cocinar, porque cuesta deshacerse también de estas cuestiones, no es que es tan fácil. Sin embargo, también otra vez veo en las parejas más jóvenes que está como más naturalizado ahora ayuda, este tema de crecemos los dos, este tema del trabajo es importante para ambos, para nuestro desarrollo, en cómo nos relacionamos, pero además en cuánto más tiempo puedo estar con mi hijo, o sea, en cosas positivas también, desde el otro lugar, yo también quiero buscar, y estas cosas, ¿sabés dónde se ven mucho? Ahora las empresas han empezado a darse cuenta que la licencia por maternidad y paternidad, o sea, antes se la daba a la mujer, había poco tiempo para el varón. Bueno, ¿cómo incentivamos esto? Bueno, démosle también tiempo al varón para que pueda estar más tiempo con los hijos. La realidad es que no se toman. Que muchas empresas en otros países han tenido que tomar la obligación de te quedás en tu casa. Vos sabés que sí. En mi cabeza te oía y decía, hay un ejemplo muy puntual en Uruguay, digamos, acá vecinos nuestros que han puesto, ¿no? Le contamos a los que están del otro lado la licencia por paternidad, y no la toman. O sea que ahí hay algo que no tiene que ver con una política pública, no tiene que ver con algo que está pasando en casa, que lo decías vos, yo hablo de esto y en mi casa estoy corriendo de un lado para el otro, ¿no? Y me hago cargo que a mí también me sucede, por supuesto. Pero así que tiene que ver con eso, con trabajar mucho más desde el hogar y de ver qué pasa, que ahí tenés la licencia por paternidad y sin embargo no hacen opción de eso. ¿Hasta dónde tiene que ser
obligatoria la política para que empiecen a cambiar las cosas. En los países escandinavos lo empezaron a hacer obligatoria. La realidad es que también el otro día en una empresa me decían, mirá, yo quiero que se la tomen, ¿y cómo hago? Y también uno tiene que entender que estamos en un proceso reeducativo nuevo. Esto no pasa de un día para otro, y también es cierto que uno no se puede meter, o sea, aún dándole la licencia, uno no va a estar adentro de la casa diciendo, ¿estás ayudando en la mesa? ¿Estás estás lavando los platos? O sea, hay una situación en la cual va a haber que hacer un trabajo de todo, digamos. Algunos ya lo están haciendo y algunos lo dan muy naturalmente, y por ahí lo que le estemos diciendo, por ahí hay gente que nos diga, che, pero eso ya pasa. Bueno, no pasa en todos lados, muchos no tienen esa forma, pero sí entender, y en esto es importante, la visibilización de cuánto impacta en el trabajo de una mujer. O las mujeres no llegaban. Bueno, el tema de los cuidados dejó afuera este tema de las mujeres no llegan porque no quieren. Digamos, no llegan porque no quieren, no, porque tienen un tiempo y tienen otro tiempo, o sea, tienen un tiempo de trabajo formal y otro tiempo de trabajo en la casa que hace, entre otras cosas, como también el tema de la maternidad y de los hijos, que a la hora de la evaluación en una empresa o a la hora del recorrido, porque por ahí hay mujeres que deciden, bueno, voy a esperar. Y la verdad que es todo un pensamiento que todavía sí sigo escuchando, esta cosa de, ¿y si me bajo de la empresa 2 años para hacer la primera etapa de mis hijos, para estar cerca de ellos? ¿Dónde quedo cuando vuelva a entrar? ¿No? Entonces, esas cosas también pasan por la cabeza de las mujeres en el momento que están definiendo su carrera laboral, y también impactan en a dónde llegan las mujeres. Bueno, todo eso está cambiando, pero era una situación que no era natural, era una situación que estaba sucediendo y que por eso no había un acceso de las mujeres a cargos más altos, ¿no? O que no llegaban. Hay una frase muy interesante de la COO de Facebook, que, bueno, la charlábamos la vez pasada nosotras, no abandonar antes de tiempo, dice ella, ¿no? Es decir, aunque uno planifique tener una familia y tener un embarazo y tener un hijo, es decir, las mujeres a veces abandonamos antes de quedar embarazadas porque estamos planificando que alguna vez eso va a suceder, ¿no? Y ella dice, no abandones antes de abandonar, dice, y la verdad que está buena la reflexión, digo, no te apures, porque tal vez la vida se va acomodando para que puedas hacer ambas cosas y muy bien. Quiero sacar un poquito del lado de negocios y de emprendimientos. Yo soy una convencida, y desde MAE con Nati lo vivimos así, que para poder lograr que las mujeres sean exitosas en sus proyectos, hay que hablar también del sector público y del sector privado. Y uno de los temas que ha estado muy en discusión en estos últimos tiempos ha sido el tema de los cupos. El tema de los cupos y el mérito, que también ha tenido ha sido una palabra muy repetida en las últimas semanas. ¿Qué opinión tenés? ¿Sí cupos, no cupos? ¿Instala la discusión? ¿Eso ya sirve? ¿No la instala y nos preocupa porque deslegitima a las que han llegado por su propio mérito? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero el tema de los cupos, que ha estado como, no hace tanto, digamos, esto fue en el 91 y empezó en la parte pública. Generalmente la parte pública siempre empieza como marcando el camino. Yo creo que fue muy importante, primero porque demostró que es necesario alguna acción, digamos, como que la igualdad no se da naturalmente. Esto es importante tenerlo. Ni la igualdad, ni la diversidad, ni la inclusión se pasan así como en todas las empresas, en lo que tiene que ver con el Estado, se ha fomentado para que haya un acceso respecto de estos temas. Entonces, el tema de cupos me parece importante como acción afirmativa. Como no se daba naturalmente, se instaló a través de alguna forma de medida de igualdad de oportunidades. Bueno, tuvo que hacerse de esta manera. Yo siempre digo con lo de los cupos, que la definición más linda que escuché es la de la mujer de Lucía Topolansky, que es la mujer de Pepe Mujica, que dijo, los cupos son como muletas. Porque en realidad nadie quiere estar forzando esta situación, pero si no se está dando naturalmente, de alguna manera sirvió para instalar, primero, que al menos, ahora y fíjate en esto, al menos 1 de cada 3 debía ser mujer. ¿Qué terminó resultando? Las mujeres estaban en las listas, 3ª, 6ª, 9ª, o sea, no decía que teníamos que ser la 3ª, decía que tampoco se elevó el techo, o sea, había 1 de cada 3. Era como, bueno, si me dijiste 1 de cada 3, acá hay 1 de cada 3. Después, bueno, hemos avanzado, ahora se está instalando, no solo en la parte, digamos, esto es lo que va abriendo, no solo se va instalando en la parte pública, sino también lo privado va mirando,
el tema de la paridad, ¿no? Que es, bueno, también, para mí la paridad sigue siendo, o va a ser, digamos, ahora estamos trabajando en la paridad, sobre todo en la parte pública, pensar que la representación debería estar equiparada, ¿no? Somos la mitad de la población, entonces deberíamos tener una representación equitativa. Creo que el camino, digamos, final de todo esto no es hasta dónde vamos a llegar, digamos, de correr la vara entre varones y mujeres. Ni siquiera creo que la paridad sigue siendo una muleta, porque la finalidad es llegar al momento en que no te importe, digamos, por lo que uno trabaja, es que no te importe si es varón o si es mujer, cómo se accede a un cargo o a un cargo ya sea público como privado, ¿no? Que no se tenga que mirar ese tipo de cuestiones. Bueno, eso es lo que estamos ahora, tenemos un camino por recorrer bastante largo. Creo que el tema de la igualdad de oportunidades y la igualdad de género se ha instalado como agenda, eso es muy importante, entonces te permite ver todas estas cuestiones como el tema de cuidados, que antes no se veían, y que uno empieza a ver que una cosa está conectada con la otra, y me parece que es la forma, una vez que uno lo ve, y donde ve que están esas desigualdades, bueno, te permite trabajar respecto de cómo hago para que esta situación deje de estar desequilibrada, ¿no? Y me parece que estamos en esa mirada. Digamos, y hoy se une al debate que le quiero sacar todo lo político de encima, de la pelea que hay en la designación de esa vacante en la Cámara Electoral, ¿no? De Alejandra Lázaro, si no me equivoco, que ha salido, digamos, ganadora, no sé si se le dice ganadora, pero ha salido en primer lugar en el concurso al cual se presentó, y bueno, no ha sido elegida. Ahí donde pienso, si hubiera una cuestión de cupo, ella estaría ocupando ese lugar, como, ¿no? Bueno, en realidad, en ese caso, a mí lo que me parece, y también le saco la parte política, completamente. Conozco el caso, pero ¿qué me parece? Primero, por supuesto que para los jueces hay ternas, entonces no es que estaría mal, digamos, uno elige de una terna. Ahora, si sumado a eso estamos hablando de la necesidad de estas medidas de género, se está hablando de distintos programas de género, estamos tratando de impulsar esta situación, la Cámara casualmente tiene 2 varones, o sea, me parece que debería haber sido, además de tener, si realmente se tiene en cuenta, y hablamos y hacemos lo que decimos, o sea, me parece que sería bastante razonable haber elegido a la persona que además salió primera, que es mujer, y que viene a darle también equilibrio a esa Cámara. Completamente. Aprovecho para decirle a los que están del otro lado, cualquier pregunta, comentario, alguna reflexión que quieran compartir con nosotros, por favor, en el chat, que siempre es muy divertido y más entretenido que sea interactivo y recibir sus percepciones de lo que venimos charlando. Agus, ya llegando, digamos, al final, me gustaría, a mí la verdad que me quedo, y yo recojo que lo hemos charlado nosotras previamente, con esta parte esperanzadora, ¿no? Creo que tenemos que tener un discurso esperanzador en estos temas, porque si no, para quienes tienen la pelea más dura, digamos, aquellas mujeres que la tienen más difícil, es muy desalentador escuchar que esto no va a cambiar, ¿no? Así que realmente te tomo esto que charlamos la vez pasada nosotras en privado, y esto que también dijiste hace un ratito, de hay que ser optimistas y de que es un camino lento, pero se viene. Si tuvieras que, digamos, definir o elegir 2, 3 políticas públicas o decisiones que vayan a emparejar en el mundo de los negocios y en el mundo en general de las mujeres, ¿cuáles serían? Si tuvieras esa varita mágica de decir, haría esto y aquello, ¿cuáles serían? Bueno, primero me parece esto que te digo, me parece que primero hay que ver las cosas en perspectiva, y hemos avanzado muchísimo. Yo sé que por ahí, y sobre todo me pasa con chicos jóvenes, me dicen, no, vamos, esto va muy despacio, y decís, no saben lo que ha cambiado. Y también me parece que es importante que esto se tome como un proceso, y esos procesos llevan tiempo. Si se hace así como, bueno, hoy pasa a ser un tema que está instalado para mañana, para que mañana se esté hablando de otra cosa, a mí me parece que este tema se ha instalado, que está habiendo un cambio respecto de lo que había antes, estamos cambiando siglos de una forma de pensar y de ciertos roles para varones y mujeres que están cambiando. Me parece que en ese proceso tenemos que tenernos, de alguna manera, siempre ser proactivos, no se dan naturalmente, seguir siendo proactivos, y me parece que a partir de estas cosas que hemos hablado, empezar a ver cuáles fueron las situaciones que nos ponen en desventaja, que no han favorecido a esta igualdad. Me parece que se va avanzando muchísimo. Yo en esa parte creo que mucho, claramente, como lo empezamos desde el principio, tiene que ver con la educación. O sea,
queremos cambiar las cosas, la parte de educación va a tener que tener estos condimentos de los que hablamos hoy, el tema del incentivo hacia distintas capacidades, el tema de no pensarse varón o mujer para la capacidad que yo tengo de hacer algo, el tema de incentivar en distintos ámbitos, no hay ámbitos para mujeres y ámbitos para varones, hay capacidades, y en cada uno tendrá que ver cómo se desarrolla, pero que estas cosas llevan tiempo. Uno no puede decir, bueno, a partir de hoy, yo me imagino a María, como vos me decís, que debe ser no, porque también ustedes tienen que pensar desde la realidad, lo que es ser punta de lanza o ser la primera en una constructora, y sí, empiezan las mujeres, bueno, ¿dónde se cambian? Está pensado, o sea, desde lo práctico también, ¿no? En una empresa, tomamos alguna... Hay que pensar también desde lo práctico y pensar que no somos todos iguales, que hay ámbitos que van a ir más avanzados y ámbitos que no tanto, y darle ese tiempo a ese proceso. Me parece que lo peor que se puede hacer es ponerse a pelear con esas situaciones, no explicarlas, no ver que es beneficioso para toda la sociedad, ¿no? Para las mujeres, que no es un tema de mujeres. En esto también yo te decía el otro día, muchas veces he visto hombres muy cerrados tal vez a hablar de estos temas, hasta que les pasa a una hija, hasta que ven estas situaciones en alguien cercano, y entonces, bueno, esta situación cambia un poco la mirada, pero me parece que finalmente lo que nos va a cambiar es ver, realmente entender que esto es beneficioso para todos. Y me parece que ese es el camino. Ahora, ¿dónde se empieza? En la parte de la educación, eso seguro. Sí, totalmente, Agustina, y yo, digamos, como para ir cerrando, tenía ahí dos preguntas que las fuiste diciendo, ¿no? A lo largo de todo el webinar. La primera es, las mujeres pedimos permiso antes que perdón, en comparación con los hombres. Digo, siempre con Naus citamos un poco a Isela Constantini, que en una charla nos decía, de la cantidad de gente que tengo, un 70-80% son hombres que me vienen a pedir un aumento de sueldo y un 20% las mujeres. Digo, tenemos algo de esto que vos decías, ¿no? De la cautela excesiva, quizás es algo cultural, ¿no? Que a lo largo de los años la vida nos ha enseñado a ser así. Eso como una primera pregunta para reflexión. Y la segunda, vos mencionabas esto de la educación y bueno, se fue hablando de los cupos y de las iniciativas tanto públicas como privadas. Y ahora yo pregunto, ¿qué importante es esto a nivel familia, ¿no? Digo, esto que hablaban de las licencias, digo, también hay que ponerse en el lugar de una familia y que la mujer plantee esta situación de, bueno, yo ahora me voy 2 meses a trabajar, encárgate vos de los chicos. ¿Qué pasa en la parte interna, ¿no? De una familia? Porque es un tanto disruptivo hoy en día y yo, digamos, es difícil verlo y plantarse y decir, no, me fui a trabajar y me voy 2 meses y vuelvo, y ¿cómo lo ves eso y qué devolución del tópico tenés? Lo que pasa que ahí es exactamente, no hay que plantarse, no es un tema, o sea, si nosotros pensamos que esto lo podemos cambiar de hoy para mañana, lo que me decían con las licencias, porque los hombres no se la toman, ¿las sacamos o no sirven? No, hay que estar y hay que trabajar sobre estas cuestiones culturalmente para que entiendan que es positivo para los chicos, para ellos. También te ponen una situación de igualdad respecto de, en el trabajo, cuando se pongan a pensar, bueno, pero se terminó el tema de, bueno, pero la mujer va a tener el hijo, bueno, y va a tener que tomarse licencia, bueno, también te equipara en ese sentido, si el hombre también se lo va, o sea, también va a ser un factor a tener en cuenta respecto de los varones. Ahora, también creo que todas estas cuestiones son dinámicas, y la realidad es que, por ejemplo, hoy, con el tema del COVID, hemos aprendido a que muchos de los trabajos se pueden hacer de otra manera, a que podemos hacer los trabajos por resultados, a que no importa tanto en el lugar donde estemos. Me parece que cuando se le dé esta posibilidad también a los varones de poder estar en conexión, y muchos de ellos lo hacen, y de disfrutar esa situación, me parece que cuando vean ese beneficio no va a ser una situación de imposición. No es la idea yo no creo en las imposiciones, no las creo para mí, o sea, tampoco las puedo creer para otra persona. Creo que cuando me explican, cuando entiendo, cuando veo que algo cambia para mejor, no veo por qué no lo haría. Entonces, estas son las cosas de decir, esto es un proceso, hay que ser perseverante, hay que aprender, o sea, tenemos que aprender las cosas que no aprendimos, por ahí más las mujeres que los varones hay que pensar que el lugar del varón está mucho más parecido a lo que ha sido en todos los años, en los años anteriores, que el lugar de la mujer que ha salido a trabajar, que se ha plantado hasta hace poco, bueno, yo le decía a la otra vez a Agustina, ¿cuánto hace que las mujeres tienen la administración de su dinero? Y es impensado hoy decir, pero ¿cómo puede ser que las mujeres cuando estaban casadas no administraban su dinero? Bueno, me parece que hay que ver estos avances y que van a seguir estando y que tal vez los cambios son mayores en las mujeres que en los varones, pero cuando uno cambia también del otro lado va a haber algún cambio, y entenderlo desde un beneficio para ambos.
de un beneficio para todos. No hay forma de decir, bueno, yo te impongo que nadie va a imponerse que le cuiden a los hijos. Ahora, entender que también para la mujer su desarrollo es importante, que su trabajo es importante, y que también necesita los mismos tiempos, ¿no? Para cuidar a los hijos, o para tirarse en la cama a ver televisión, no importa, digamos. Cuando uno hace estas proyecciones en lo que gasta, en el tiempo que están los varones en temas de trabajo y fuera, o sea, recreativas, comparado con los que tienen las mujeres, también en esa parte, no nos quedemos siempre solamente como es el tiempo de los cuidados y los tiempos de la casa. Es cuánto tiempo tengo yo para no hacer nada también. Agus, ¿por qué necesitamos más mujeres emprendedoras? ¿Por qué crees vos, dentro de este discurso esperanzador con el que estamos, digamos, terminando, por qué tenemos que incentivar a las que están del otro lado a generar este sentimiento emprendedor? Mira, necesitamos mujeres emprendedoras, primero porque todo el emprendimiento tiene que ver, o es esperable que tenga un impacto, de hecho lo tiene, un impacto económico. Y en estos temas que estamos hablando, el tema de la autonomía económica, es fundamental. La independencia surge desde esta autonomía. Hablamos hoy de cómo debería ser esta autonomía, o cómo tenemos que aprender, ¿no? Las cosas que nos faltan, si estamos más cercanos a lo financiero, si nos animamos a decir las cosas. Pero más allá de todo eso, esto impacta en poder decidir qué quiero hacer también, ¿no? Con mi plata y con mi vida. Entonces me parece que este tema de emprender, estas cosas también es importante. Yo no creo que haya emprendimientos femeninos, o sea, como no creo en los liderazgos femeninos, creo que hay mujeres que lideran, que hay mujeres en emprendimientos, por eso también sacarnos la cabeza, digamos, por eso necesitamos personas que se dediquen a temas que están asociados a temas por ahí más conocidos como mujer, o mujeres como María que digan, no, a mí lo que me gusta es otra cosa y voy por este otro lado. O sea, me parece que eso tiene un impacto económico, social, y tiene un impacto económico personal. El personal es sumamente importante. Durante mucho tiempo estas cosas no teníamos administración, o no podíamos decidir qué queríamos hacer con nuestro dinero, y me parece eso es parte de la libertad que tenemos, ¿no? Todos, los varones y las mujeres. Vinculado con este tema de autonomía económica, yo te contaba la vez pasada un ejemplo interesante que tuve hablando con la head de operaciones de Conosur de Uber. Ella me contaba que organizaron un desayuno para las mujeres que conducen, ¿no? Las choferes, las choferes ya hoy con tanto vocabulario que tengo que aprender a veces. Bueno, las conductoras, ahí está, mejor dicho, las conductoras, y dice que entra una al desayuno y dice, gracias a Uber me divorcié, dice ella. Y obviamente ella, aprendiendo todavía cuestiones de género y demás, no sabía si era un chiste, si no, y después comprendió que era bien serio el comentario de ella, y tenía que ver con esto de la autonomía económica, que gracias a haber podido independizarse económicamente, había podido terminar un vínculo que evidentemente ya no funcionaba, ¿no? Así que también a veces realmente tomarse con seriedad la importancia que significa para las mujeres muchas veces tener lo propio, independizarse y ser autónomas en eso, para no tener que depender de vínculos que no siempre ayudan, ¿no? O sea, realmente vincularlo en una temática bien sensible, como puede ser la de violencia de género, que vos tenés experiencia en el tema, y realmente ser conscientes de eso, y también trabajar en poder fomentar el emprendimiento desde esa perspectiva, ¿no? De realmente de poder darle a las mujeres que más lo necesitan las herramientas para poder tener lo propio. Sí, bueno, es darte libertad, ¿no? Y me acuerdo, estábamos dando una charla de mujeres rurales, y una de las mujeres se levantó y dijo, estaban preguntando qué habían hecho con su primer sueldo, con lo primero que habían ganado, y me encantó, porque se levantó y dijo, yo me fui a la peluquería, o sea, era como, no le pedía a nadie, y era lo que quería hacer, era algo que a mí ese momento de, más allá de lo que uno elija, decir, fue el primer momento que yo elegí que yo estaba haciendo con mi plata lo que yo quería. Digamos, y de hecho lo tomó como una especie de revancha, porque todos esperaban, bueno, va a comprar algo para la casa, va a comprar, no, esto es mío y lo voy a gastar en algo que yo quiero. Es sumamente importante tener esa libertad para poder elegir. Es muy difícil, como vos decías, yo trabajo mucho tiempo con el tema con mujeres en situaciones de violencia, y generalmente una de las principales razones es que no tienen la parte económica resuelta y no saben a dónde se pueden ir o qué podrían hacer. De hecho, no solo que no tener resuelta, ¿no? Han perdido o han estado mucho tiempo en una relación que no les permitía tampoco ni formarse, ni educarse, ni buscarse algún tipo de salida laboral.
Entonces, se encuentra en esta situación, y la verdad que es muy difícil decir que uno tiene libertad cuando no tiene esta posibilidad. Y no pasa con mujeres, o sea, esto también muy clarito. Esto puede pasar en todos los ámbitos, a todas las mujeres. Esto no es una situación de una mujer que tenga una necesidad, o yo no podía. Había mujeres que tenían habían tenido pasares económicos muy holgados, y sin embargo, en el momento de tomar la decisión, nada era de ellas. Esto pasa, por eso otra vez, finanzas, entender de finanzas, entender qué es lo que corresponde a cada uno, tener asesoramiento legal respecto de estas cuestiones, también es parte. No tenemos que sentir como, che, y si yo averiguo, y si yo quiero saber, esto estoy haciendo algo mal. No estamos haciendo nada malo, no hay nada que uno afecte cuando uno tiene el conocimiento. Mirá, cuando yo empecé ahora este curso de finanzas personales, lo primero que te dicen es, la información es poder. Y es verdad, y a nosotros muchas veces nos quedamos en esta situación, y muchas veces perdemos poder porque no tenemos información. Hay que formarse, hay que informarse, y después tomar decisiones. Pero eso también es importante. No, desde ya, la verdad que la importancia de la formación para los emprendedores, acá coincido con vos, acá no, la importancia de la formación no sabe de género, digamos, ¿no? Esto es importante para todos, saber estructurar negocios con solidez, sabiendo de distintas cosas, más allá después de delegar los tópicos en terceros, ¿no? Pero poder formarse en temas varios. Bueno, a ver si generamos alguna pregunta, alguien que se anime a generar alguna reflexión. Además, están todos bien prendidos, son las 7:05, ya llevamos una hora y moneditas prendidos, y siguen del otro lado bien ahí, así que les va gustando. Y falta que se animen a comentar y a reflexionar. A ver, ahí tenemos Yaniret, Carola, Sofía, Evangelina, Martina. Bueno, las invitamos a, si quieren hacer una reflexión final, y Agus ya dejamos para vos, para si querés reflexionar algo final a modo de cierre, para todas y los, acá hay hombres también, como decías vos. Los hombres se quedaron, no veo a todos. Ahí tenemos a Juan, a Alejandro. Muy bien, no nos abandonaron, perfecto. No. A ver, Carola creo que quería hablar, ¿no? Está levantando la mano. En realidad, yo me quedé con una parte de lo que comentó Agustina, y me gustaría si lo podías extender sobre todo al argumento por el cual, cuando nos dicen la paridad, ¿por qué reclamar el 50? Como que deslegitiman esa lucha. Y vos diste el ejemplo de la mujer del expresidente de Uruguay como un argumento muy válido, muy lindo, pero me gustaría si podés reforzar más contenido para que me sirva a mí en esas conversaciones. Estamos. Bueno, primero un poco lo que venía diciendo es estas situaciones que debieron forzarse, estas acciones, porque no son naturales. Uno no busca la igualdad, la igualdad de oportunidades no se da naturalmente, no se ha dado con respecto a las mujeres. Me parece que todo lo que tiene que ver con por qué se está apuntando al tema de cupos es porque sin los cupos no hubo posibilidades de que las mujeres pudieran otra vez demostrar que tenían la capacidad para estar en esos lugares. De hecho, sigue pasando con el tema de paridad, por ejemplo. Hay una, digamos, en esto tenemos que ver que hay una situación estructural, histórica, de desequilibrio entre varones y mujeres, ¿no? Las situaciones de poder. El que está en el poder o el que tiene el privilegio no quiere perderlo, digamos. Entonces, en estas situaciones, cuando se habló tanto de cupo en un principio, que además fue muy interesante porque para que pudiera salir el cupo, las mujeres de todos los partidos tuvieron que ponerse de acuerdo por afuera, digamos, de alguna manera una estrategia para poder sacar el cupo, porque si no, no iba a ser aprobado. Después, últimamente, y esto no es solamente en Argentina, digamos, la idea de cupo y paridad está a nivel mundial avanzando. Argentina siempre es bastante avanzada en todos los temas que tienen que ver con género, es un país que se mira mucho, y en lo que tiene que ver con paridad, sobre todo, también hubo una gran puja. ¿Por qué? Y este es un argumento que siempre está, ¿no? ¿Y por qué? Primero, ¿por qué? Y segundo, siempre está en el tema de, y eso es una situación, ¿por qué no miramos capacidad o por qué no miramos mérito, no? Y digo,
y a los hombres en las listas, yo he visto cómo se hacen las listas, a nadie se le ocurre pedir capacidad o mérito, digamos, básicamente porque las decisiones están en manos de varones. Entonces lo que me parece que es importante, y es importante no solo las medidas en esto, las acciones de cupo, de paridad, no son solamente importantes en eso, sino porque ya se ha demostrado, o se está demostrando, que una vez que las mujeres acceden a esos cargos, la forma, tanto las leyes que salieron después de cupo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con matrimonio igualitario, identidad de género, se ha movido la agenda de una manera distinta, y en lo que tiene que ver al acceso a algunos lugares, por ejemplo, vemos que en la pandemia, los países que estaban liderados por mujeres fueron los que mejor han resuelto de alguna manera este tema de la pandemia. Entonces empieza a ser una mezcla de, primero por un lado necesitamos la acción porque solamente no funciona, pero una vez que estamos ahí, se muestra que la capacidad, no era un tema de capacidad, no era que alguien no podía llegar porque no tenía capacidad. Hoy estamos en una situación de paridad, también de alguna manera forzada por una ley, en el cual yo creo que hay un techo, porque ahora con la ley de paridad esto no es el piso, la paridad. Hoy la paridad es el techo, es 1 y 1, 1 y 1. La idea es que esto siga avanzando hacia el no pensamiento de si es varón o mujer, sino hacia el tema real del mérito y de la capacidad. Ahora, también en esto está atravesado lo que veníamos hablando de cómo llegamos las mujeres a esos cargos. Yo te digo, en lo que tiene que ver con cupos, en lo que tiene que ver con paridad, en la parte de la política, siempre las reuniones terminaban siendo a la noche. Era una situación donde uno veía que se levantaban las mujeres y tenían que, digamos, y he visto, no hay mayores militantes varones que mujeres, hay un montón de mujeres militantes, solo que en el momento de las decisiones, dado los horarios, no se podía, o sea, ya en el momento de tomar la decisión, las mujeres tenían que estar en la casa haciendo la comida, cuidando a los chicos, haciéndolas. Entonces, en estas cosas también tienen que verse, y sé que algunas legisladoras, por lo menos en la legislatura en la provincia de Buenos Aires, habían hecho, y ahora sí, habían hecho como coordinado con sus pares, dijeron, a partir de ahora nosotros no nos juntamos más a la noche, las conversaciones que tenemos que tener respecto de esto tienen que ser de tal horario a tal horario. Entonces, ahí otra vez, la licencia obligatoria, bueno, porque claramente los hombres no lo toman. Bueno, en este caso, quieren discutir las cosas, bueno, pero hagámoslos en horarios en los que todos podamos para tomar estas decisiones. Entonces, hay que tener en cuenta estas cuestiones que a veces no se tienen en cuenta, decir, bueno, somos iguales o tenemos las mismas capacidades, sí, pero muchas de las cuestiones que estuvimos hablando hoy nos quitan ese tiempo o esa posibilidad de que en el momento que sea la decisión, ¿quiénes son los que están tomando esas decisiones? Todavía esas decisiones se toman donde hay varones. Entonces estamos tratando de trabajar para que realmente sea en lugares donde eso esté equiparado. Muy bueno, la verdad que muy buena la pregunta de retomar un tema que además me gustó decir, dame argumentos, porque la verdad que a veces es un poco lo que yo te decía antes, son temas que se debaten hoy en mesas, ¿no? El argumento que a mí se me ocurre es ¿por qué no? O sea, el primer argumento cuando me dicen algo así, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería lo más lógico que hubiera estos espacios? Y en esto yo escribí hace poco, en mi LinkedIn, porque a mí me enoja mucho el tema de la palabra cupo, ¿no? ¿Por qué nosotros somos cupo y ellos tienen lugares? Digamos, esto es una cosa que se vio sobre todo en el tema de la paridad, donde ellos decían, me sacó, ahora porque vienen mujeres, me sacó el lugar. ¿Cómo me sacó el lugar? Digamos, el cupo, y también lo digo porque escuché a muchas mujeres decir, no, yo entré por cupo. Y diciéndolo con vergüenza, como yo no me, o sea, nosotros nos hemos ganado esos lugares, se han ganado esos lugares, tienen esta situación, y entonces a mí me parece que la palabra cupo, ya a esta altura, en este recorrido, nos va como restringiendo. Nosotros queremos los mismos lugares, o nosotros ocupamos lugares, más allá de que la política sea la incorporación a través de acciones afirmativas, sí es importante que nosotras mismas no nos restringamos en yo soy un cupo, o a mí me eligieron por cupo. No, te eligieron, al otro lo eligieron igual. no hay una situación, sobre todo en estas listas que tenemos, ¿no? Esto mencionaba de la culpabilidad femenina, ¿no? Por ahí, sí, y parece una pavada, pero cuando uno lo escucha, y cuando alguien te dice con vergüenza, yo soy cupo, o yo entré por cupo, yo digo, no puede ser. No, a ninguno de ellos se les ocurriría decir que ellos entraron por un cupo o porque no tenían, o dónde estaban las capacidades que nos piden que nosotros tengamos para acceder a esos lugares. O sea,
Yo la verdad que en esa parte siempre lo doy vuelta, digo, ¿por qué no? Si se necesita una representatividad equitativa, ¿por qué no? Hay una anécdota muy linda de Ruth Ginsburg. Ella falleció hace poco, fue jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en donde le hicieron una pregunta donde le dicen, ¿no? ¿Cuántas mujeres harían falta en la Suprema Corte? Y ella dice 9. Y ella dice, cada vez que digo 9, la Suprema Corte, claro, tiene 9 miembros, y ella dice, cada vez que digo 9 se sorprenden, pero nadie se sorprendió durante tantos años cuando solo había 9 hombres, ¿no? Ella tiene una enorme carrera, la verdad que les recomiendo, hay un documental muy interesante y una película muy interesante en Netflix para ver, pero es una frase que también deja pensando, ¿no? Porque ¿por qué impacta que hablemos de 9 mujeres y por qué no impactó durante tantos años que fueran 9 hombres, ¿no? Igual mi idea sigue siendo que no es un tema de sacar a los hombres de lugares o de totalmente. las mujeres No, de lugares de los hombres, ¿no? La idea es terminar con el tema de pensar esto que pasó o que le pasó a esta mujer que habló conmigo, que no pudo ser bombera porque no existía, porque se suponía que no era. Entonces, la idea es, bueno, sí, ahora sí, empecemos a mirar temas de capacidades, temas de méritos, pero también atrás de estas capacidades y méritos hay tiempos distintos, hay un camino recorrido distinto, hay obstáculos distintos, y hay algunas situaciones que me parece que también son interesantes. Hoy no solo se está hablando de los obstáculos de las mujeres y de los varones, hoy se habla de qué mujeres, o sea, una mujer migrante, una mujer que es una niña, digamos, todos estos tipos de cuestiones también se empiezan a desmenuzar, se empiezan a mirar más en detalle, porque tampoco es cierto que todos tenemos las mismas oportunidades o que todos tenemos los mismos obstáculos. Hay situaciones que van, y cómo hacemos para equiparar esas situaciones, no para decir, bueno, ¿cómo hago para darle más oportunidades o darle las oportunidades suficientes para que pueda haber una situación de mérito, ¿no? Como estábamos hablando recién. Totalmente. Bueno, Agus, muchas gracias. La verdad que no queda más que agradecerte tu tiempo, tu generosidad, compartir todas estas reflexiones con nosotros. La verdad que siempre decimos lo mismo, no alcanza con una cuestión de negocios y emprender, hace falta que reflexionemos sobre estas cosas, solamente así vamos a poder cambiar, ir evolucionando hacia donde queremos llegar, así que te agradezco enormemente la humildad de unirte con nosotras, la verdad, y de todo tu tiempo acá, y al otro lado, los que están del otro lado, gracias por estar, realmente ha sido un encuentro más que interesante para seguir reflexionando y para recoger todo lo que conversamos acá y seguir charlándolo también en nuestras áreas, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo, les agradezco a todos que se hayan quedado una hora escuchándome. Estoy a disposición, me encanta este tema, trabajo hace mucho, la verdad que lo hago con mucha pasión. Creo en la igualdad de derechos, creo en la igualdad de oportunidades, trabajo para eso. Me enoja mucho, como dije, estas diferencias que tienen que ver con el sexo o que puede tener una persona y no con ver a la capacidad, incentivar esa capacidad de las personas. Así que esa es un poco mi meta, y yo vuelvo a decir, yo soy una persona que por los años que he trabajado, que vengo trabajando en esto, tengo mucha esperanza en lo que veo en los chicos jóvenes. Me parece otra vez, hay que hacerlo proactivamente, hay que hacerlo planificadamente, hay que hacerlo desde la educación, pero veo cambios que en realidad lo que van a hacer es mejorarnos a todos como sociedad, como personas. Así que yo les agradezco un montón, y bueno, esto es de todos. Así que en cada cosa, lo que sí, por ahí hablando de esto, porque hoy cuando me lo propuso, debo reconocer, cuando me dijo Agustina, hagamos emprendimientos con perspectiva de género, digo, porque ahora ya se escucha tanto, digo, ay, se van a cansar de otra vez, y ahora qué va a decir de perspectiva de género, como escucho a mucha gente que está cansada de escuchar estos temas, pero si no hay un conocimiento, si no trabajamos y si no entendemos que esto está en la mirada de cualquier cosa que hagamos, me parece que es importante, una vez que uno empieza a ver estas cosas, incluso cuestionarse esto de los cupos, de por qué nos llamamos así, estas cosas de que pasan adentro de nuestra casa, o que pasan en gente que queremos. Me parece que es importante también poder hablar de estas cosas y dar los debates cuando hay gente que también no está de acuerdo, pero yo tengo una mirada también, y esto es muy claro, también muy constructiva. Yo no creo que es sin hombres, yo no creo que es en contra de los hombres, yo creo que tenemos que tener una conciencia de todos, y trabajar en realidad por la igualdad y por la aceptación de todos como somos, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco un montón a los que nos han estado escuchando.
Bueno, un placer, la verdad que además más que alentador el mensaje, que siempre es bueno terminar arriba, digamos, ¿no? Con algo realmente constructivo y que nos sirva para seguir reflexionando. Realmente tomo esto para que todos los que estamos acá, alguna punta que nos haya quedado, que nos sirva para seguir pensando y seguir trabajándolo internamente y en nuestros proyectos y en nuestros trabajos. Así que, Agus, de vuelta te agradezco un montón, realmente les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y con, digamos, con un número tan interesante, así que, bueno, muchas gracias, y gracias, Agus, de vuelta por todo, y nos estamos viendo, paso las novedades de esta semana. Mañana vamos a tener una conversación, una charla de nuestro ciclo con emprendedoras con María Guadarramas. María es dibujante, ella es venezolana, está viviendo en Chile, y hace caricaturas. La verdad que tiene un emprendimiento y un proyecto muy interesante, y el jueves vamos a estar con Elba Rodríguez. Elba es chef, es la famosa ganadora de MasterChef, nos va a estar contando cómo es emprender en el rubro gastronómico. Así que estén también ahí y no se olviden del webinar en energía del 13 de octubre. Bueno, muchas gracias, dicho esto, y gracias de vuelta a Agus, gracias a todas por estar ahí y a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.